Te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca. Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia y hoy quiero compartir un tema que he titulado La fe de la mujer cananea. Quiero compartir esto con ustedes que Dios ha puesto en mi corazón. Es un tema, en mi humilde opinión, importantísimo en nuestros tiempos actuales. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la naturaleza de la verdad y después voy a analizar una historia en la vida de Jesús. En la Biblia se nos exhorta a crecer espiritualmente y siempre le he enseñado al pueblo de Dios que en el mundo espiritual lo que no crece se muere. En Efesios 4:14 y 15 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra estratagema es una acción astuta y engañosa para conseguir algo. Este versículo dice que la verdad y el amor son esenciales para la madurez espiritual. La verdad y el amor son como los dos brazos de Dios asegurando y alimentando al creyente. Por eso el proverbista nos dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Son como las dos caras de una misma moneda. Ahora, yo me he preguntado, ¿pero qué es la verdad? Y mucha gente dirá, es que María Eugenia, la verdad es relativa. Para un cristiano, les voy a decir qué es la verdad bíblicamente. La palabra de Dios en el Salmo 119, verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo en San Juan 14:6. Ahora, ¿y qué ocurre? ¿Y qué pasa cuando se niega la verdad por miedo de ofender? Porque muchas veces no decimos la verdad, que es la palabra de Dios y que es Cristo, porque no queremos ofender. El resultado de esto es la inmadurez espiritual y en el peor de los casos puede producir la muerte espiritual. La verdad nunca detiene su marcha. El miedo de ofender puede controlar la manera en que se dice la verdad, pero no debe determinar si la decimos o no. Pablo nos insta a no ser tropezaderos para los débiles, pero estas advertencias no deben confundirse con la necesidad de decir la verdad. La palabra de Dios nos advirtió en contra de refrenar la verdad. En Ezequiel 3:17 dice la palabra así: oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La cultura occidental se ha ido acomodando a los sentimientos de la gente antes de correr el riesgo de ofender con la verdad, y las iglesias están haciendo lo mismo. Y la palabra es muy clara: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El creyente debe tener sabiduría para discernir las cosas santas de las cosas mundanas. La palabra de Dios en Levítico 10:10 nos exhorta: el sacerdote debe saber distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y debe enseñar a su pueblo los estatutos que Dios ha dado por medio de su palabra. Si bien algunos aspectos de ser sensibles son admirables, lo cierto es que cuando amordazan la verdad, el resultado es criminal. Ya en las iglesias cristianas no se habla de santidad, no se habla ni se predica que la inmoralidad sexual es pecado, que el homosexualismo es pecado, que el aborto es pecado. Y la palabra es muy clara: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. El problema es que tenemos hoy
es que esta psicología de evasión de la ofensa a todo costo está influenciando a la iglesia. La voz profética a menudo se ha convertido en una voz patética. El filo profético ha sido cambiado por expresiones delicadas y esta fue precisamente la caída de Israel. La Biblia es la palabra de Dios y su palabra está por siempre establecida en los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dice Marcos 13:31. No habrá una nueva versión. La palabra de Dios es eterna, sobrenatural, inmutable. Tiene las mismas características de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Además, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, es el modelo de comportamiento y es la verdad encarnada. Dicho esto, vamos a repasar una de las muchas historias en el ministerio de Jesús que pudo haber causado ofensa, y para eso voy a leer Mateo 15, versos 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, los discípulos de Jesús estaban preocupados porque Jesús había ofendido a los fariseos, porque él los había llamado hipócritas, a los escribas y fariseos en sus caras. Me pregunto si pudo haber usado un término diferente, no ofensivo, como ustedes son unos disminuidos en la verdad o ustedes minimizan la verdad. Jesús puso nervioso a los discípulos cuando dijo la verdad. Al leer esta historia de la mujer cananea que viene a Jesús buscando desesperadamente la liberación para su hija que estaba poseída por un demonio, al principio Jesús no toma en cuenta a esta mujer, pero ella, alzando su voz, le imploró: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le respondió diciendo esto: Vine solo por las ovejas perdidas de Israel. Pero ella cayó a sus pies y lo adoró. La mujer cananea no desistió ante la respuesta de Jesús, antes bien le adoró y le reconoce como el Mesías, como el ungido de Dios. La fe de esta mujer contrasta con la incredulidad de los judíos que rechazaron el evangelio de salvación. Entonces le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella responde: Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús quedó impresionado y le dijo: Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. A mí me llama mucho la atención que Jesús elogia en los evangelios a dos personas, a una de ellas por su gran fe. Una de ellas es el centurión romano y la otra es esta mujer cananea, que no son precisamente del pueblo de Dios. Mi pregunta es: ¿qué es fe grande y qué es fe pequeña? Creo que una fe pequeña no puede ser usada en medio de las dificultades de la vida. Así como el temor de los discípulos en medio de la tormenta no pudo haber sido usado en esa dificultad, o como cuando Pedro, que empezó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Dice la palabra: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Una fe que tiembla con el fuerte viento es una fe pequeña. ¿Estás temblando, hermano, por estos tiempos difíciles que estamos viviendo? Cuando la Biblia nos exhorta a que si no tenemos fe no podemos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí es donde tenemos que creer a la palabra de Dios, y ahí es donde tenemos que pararnos a decir: Señor, yo creo que tú eres mi proveedor, que no hay justo desamparado ni que mendigue pan. Señor, yo creo que lo que tú has dicho en tu palabra es verdad. Señor, líbrame de las plagas de los egipcios. Señor, que ninguna plaga toque mi morada. Señor, me cubro con la sangre de Cristo y tú me sanas. Señor, yo declaro, como dice tu palabra, que la harina no escaseará ni el aceite va a disminuir en mi vasija. Ahí es donde necesitamos ese tipo de fe, en lugar de hundirnos en los temores. Jesús quedó impresionado. Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, así le dijo. Jesús vio la gran fe de la mujer cananea y le respondió conforme a su fe. O sea, su hija fue liberada de ese demonio que la atormentaba. Esta mujer superó 2 formas de referencias escandalosamente ofensivas según las normas de hoy. Él dijo solo para los judíos y la inconcebible analogía de perrillo. Pero la mujer cananea no se ofendió por ninguna. Sí, su fe fue más allá de la ofensa. Iba tras una bendición, la liberación de su hija, atormentada por un demonio, y lo consiguió. Uno podía sostener la opinión de que Jesús sabía todo el tiempo que él iba a liberar a su hija. Pero hermanos, hubo muchas ocasiones cuando los que oyeron la palabra de Dios a través de Jesucristo no sobrevivieron a la ofensa, como el joven rico o los fariseos. Mi pregunta es, ¿por qué usó Jesús este enfoque? ¿Será que quiere decirnos algo acerca de la calidad de fe que Él busca en nosotros, o que Él no espera atraer meramente a buscadores sensibles? El apóstol Pablo nos recuerda que la misma cruz es un escándalo y que es una piedra de tropiezo. Jesús es una piedra de tropiezo para muchos, pero es la puerta estrecha y la única para la salvación. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay sanidad, solo en Él hay libertad. La verdadera fe viene del conocimiento de la palabra de Dios y de un corazón sincero. Y no solo conocer la palabra de Dios, obedecer esa palabra y creerla en nuestro corazón. Hoy vamos a ver lo que es un insulto y lo que es una ofensa. El insulto es lo que usted y yo percibimos cuando alguien nos ignora o denigra nuestro carácter y nuestros motivos. Y la ofensa es nuestra reacción a la percepción de un insulto. La ofensa es cuando nos vemos atrapados en lo que alguien dijo o hizo en contra nuestra y no pudimos superarlo, no pudimos perdonar y no pudimos pasarlo por alto y nos llenamos de resentimiento. Y entonces empezamos a albergar esa molestia, ese resentimiento y perdemos de vista nuestro propósito. La ofensa es una trampa y el enemigo siempre nos pone trampas y ninguna trampa que se pone es por casualidad. Las trampas el enemigo las pone adrede. Los insultos nos llegarán a todos, pero no necesitamos tomar ofensa. Eso es una elección personal. Me parece que en virtud de que hemos negado la depravación humana, hemos negado el pecado y la cruz, nos hemos convertido en una cultura excesivamente sensible y susceptible. Como consecuencia, hemos pasado demasiado tiempo defendiéndonos y muy poco tiempo logrando terminar las cosas. En las iglesias se pasa demasiado tiempo manejando problemas internos y no lo suficiente en su misión de predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos. Las personas que no han enfrentado su pecado y la cruz, porque a veces las iglesias están llenas de personas que ni siquiera se han convertido y son personas que requieren de mucho mantenimiento o que demandan mucho tiempo. La mujer cananea sabía que no era judía, pero buscó a Jesús porque sabía que Él podía liberar a su hija. Aún más
Aún más, hermanos, esta mujer creyó que Jesús era el hijo de David, que era el hijo de Dios y que era el Señor, y lo adoró aunque no era judía. Y Dios elogió su fe. ¿Sabían ustedes que muchos judíos pensaban que los cananeos y los gentiles eran como perros? Pero vino al Señor de cualquier manera. Jesús era un judío. La mujer cananea determinó ignorar completamente la posibilidad de ser ofendida. Por eso obtuvo lo que vino a buscar y también recibió por esa fe tan grande el elogio de Dios. Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios. Hay una gran necesidad entre nosotros de permanecer enfocados en nuestro propósito y no en nosotros mismos. No es cuestión de que nos admiren. Se trata de ser persistentes, hermanos. Si usted puso la mano en el arado, no mire atrás. Se trata de superar las ofensas, de hacer la voluntad de Dios y de hablar la verdad. Debemos incentivarnos a ir más allá del síndrome del niño malcriado y malhumorado. Si hemos de ser liberados de nuestros demonios y de encontrar la liberación. Debemos de volver a visitar la cruz para así morir a nuestras sensibilidades, y estas nos hacen caer en la trampa. Si usted es muy sensible, vas a caer en la trampa. Estamos o deberíamos estar muertos, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, cuando pienso en el ejército, nunca he escuchado acerca de un sargento instructor lleno de sensibilidad y cuidadoso de no ofender a los reclutas. En el campamento de entrenamiento se busca derribar algunas actitudes y fortalecer otras. Se trata de edificar la dureza mental y física y una mentalidad de equipo. Los soldados se convierten en una unidad y hasta dan la vida unos por otros. No estoy sugiriendo de ninguna manera que convirtamos a la iglesia en un campamento de entrenamiento. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cómo formaremos un ejército sin una iniciación que ponga por delante a Cristo? ¿Cómo vamos a producir cristianos inmunes a la amargura, al enojo, al odio, al resentimiento que están manchando el corazón? ¿Cómo produciremos creyentes abiertos a la corrección, que admiten la corrección, si no predicamos una fe que persevera más allá de la ofensa, que trasciende la ofensa? Los cristianos delicados y susceptibles nunca llegarán a los verdaderos campos de batalla. No dispararán un tiro contra el enemigo real y van a mantener a otros alejados de la batalla también. Para ser parte del reino inconmovible, debemos poder mantener y manejar las disciplinas de Dios. La iglesia pudo haberse salido del ejercicio de la disciplina, pero el Señor de la iglesia no lo ha hecho. El Señor sigue disciplinando, dice la palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor todavía corrige con la verdad. El apóstol Pablo declaró en Hechos 20 y 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y en la epístola de Judas nos amonesta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La historia da testimonio en contra de nosotros si nos dejamos intimidar y refrenamos la verdad. El ataque en nuestros valores ha sido gradual, pero agudo e implacable. Como la voz profética de Dios en la tierra, los cristianos no deben dejarse intimidar para no decir la verdad. Es tiempo de que nosotros ejercitemos la fe de la mujer cananea que no consideró el insulto percibido para acercarnos a la liberación de nuestro mundo y la iglesia que necesitan tan desesperadamente. Hermanos, necesitamos decir la verdad con amor.
pero no podemos dejar de decir la verdad por el amor. Las dos caras de la moneda. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra que he enseñado se haga rema en nuestras vidas. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, que siempre, siempre, esas dos brazos, Señor, y esas dos caras de la moneda, la verdad con el amor, estén en nosotros. Que como iglesia siempre prediquemos la palabra y siempre demos el consejo bendito de tu palabra y corrijamos lo que tengamos que corregir. Señor, no solo en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestras familias. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ese amor, esa misericordia, pero también con la verdad, para corregir el pecado. Y con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Señor, que esta palabra llegue a lo profundo, y si andamos en caminos torcidos, así es necesario que hagamos sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado a través de Cristo. Amén.